Hola, hola, Dios bendiga de una manera muy, pero muy especial. Qué bendición de parte de Dios poder enviarle nuevamente una palabra fresca, una palabra de restauración, una palabra de fortaleza. Estamos por aquí enviada por el Espíritu Santo de Dios para fortalecer tu vida. Y quiero pedirte que escuche con mucha atención hasta el final. Y si conoces de alguien que esté pasando por el silencio de Dios, tú puedas compartir esta transmisión para bendecir la vida de aquella persona que está atravesando esa temporada donde experimentamos el silencio de Dios. Y quiero empezar por decirte que el silencio de Dios no significa ausencia de Dios. Quiero citarte varios ejemplos de la palabra de Dios, de aquellos patriarcas elegidos, escogidos de Dios, que experimentaron el silencio de Dios. Y quiero empezar por Abraham, el padre de la fe. Abraham, aquel patriarca que todos recordamos como el padre de la fe, el hombre con el cual Dios hablaba. Abraham, el hombre al cual Dios lo saca de su tierra, de su parentela, lo saca de Ur de los Caldeos, al cual Dios le hace la promesa. Sí, aquel hombre al cual Dios eligió, aleluya, para que hoy en día fuera recordado como el padre de la fe. Abraham, en el capítulo 15 de Génesis podemos ver donde Dios se le aparece a Abraham en visión, donde Dios habla con Abraham, donde Dios le da promesa a Abraham. Abraham le reclama a Dios y le dice a Dios, Dios le promete a Abraham que le va a dar riquezas, que le va a dar una descendencia grande. Y Abraham le pregunta, le dice a Dios que quién va a heredar, que si acaso es aquel esclavo que él tiene en su casa que va a heredar. Y Dios le promete a Abraham un hijo propio. Dios le promete a Abraham que su descendencia serán grandes. Y me ha llamado mucho a la atención que en el capítulo 15 Dios le da esta promesa a Abraham. Pero en el capítulo 16 vemos la desesperación de la esposa de Abraham. Y también vemos que el patriarca, el hombre de fe, se deja llevar por su esposa y también cae en la desesperación y acepta el acotarse con Agar, la esclava de Sara. Vemos que en el capítulo 16, Agar sale corriendo de Sarai, porque Sarai, primeramente Agar oprimía a Sarai, le hacía cosas, y Sara se quejó con Abraham, y Abraham le dio permiso para que Sara hiciera como ella quisiera hacer con la esclava. Y por causa de la opresión de Sara, pues Agar decide irse. Agar decide salir corriendo y vemos que en el mismo capítulo 16 Dios se le aparece. Dios se le aparece a Agar en el desierto y Dios le habla. Ahora Dios ya no está hablando con el patriarca. Ojo, aquí es que quiero que pongamos atención. Aquí Dios ya no está hablando con Abraham. Aquí Dios está hablando con la esclava, la que estaban oprimiendo, la que estaban afligiendo. Aquí las cosas como que se voltearon. Ahora Dios ya no está hablando con Abraham. Ahora Dios está hablando con Agar. Y vemos luego en el capítulo 17, cuando Agar da luz a Ismael, en el capítulo 16, Abraham tiene 86 años. Y vemos que desde 86 años hasta 99 años, dice el capítulo 17, cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció a Abraham. Aquí vemos una temporada de silencio de 86 a 99 años, una temporada de 13 años de silencio, 13 años, si no me equivoco, 13 años de silencio en la vida del hombre que hablaba con Dios, el hombre que escuchaba a Dios, el hombre que recibía la dirección de Dios. Y vemos que cuando Dios se le aparece nuevamente a Abraham, dice, quiero leérselo tal cual está aquí en mi versión, dice, yo soy el Dios Todopoderoso, obedéceme siempre y pórtate con honradez. Obedéceme siempre y pórtate con honradez. Yo creo que la versión Reina Valera dice, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, que Abraham no había sido perfecto. Abraham no había obedecido a Dios. Abraham no había caminado con honradez delante de Dios. Abraham tenía 99 años sin caminar.
conforme a la voluntad de Dios. Primeramente, Dios le dijo a Abraham que salga solo y Abraham se lleva a Lot, desobedece, porque Dios no le dijo que se llevara a su sobrino Lot y eso le causó problemas. Luego vemos que Dios también le da una promesa a Abraham de darle un hijo y Abraham se desespera y se acuesta con la esclava de su esposa, dejándose de direccionar por su esposa, pero él falló también. Entonces aquí vemos un cuadro en Abraham, que Abraham no andaba conforme a la voluntad de Dios, pero Dios no dejó de bendecirlo, Dios no dejó de estar con él, Dios estuvo con él, pero Dios no estaba a gusto con lo que Abraham hacía, Dios no estaba a gusto con el comportamiento, Dios mío, esto está poderoso, Dios no estaba a gusto con lo que Abraham estaba haciendo, y por esto causa un silencio de 13 años en la vida de Abraham. 13 años en la vida de Abraham. También quiero citarte otro ejemplo en el libro desde Malaquía hasta el Nuevo Testamento. Hay un periodo de 400 años de silencio. 400 años donde se hablaba de Dios, donde se escribieron libros históricos que no fueron aprobados por el canon, pero son historia de Israel, donde la gente, el pueblo, estaba hablando de Dios. El pueblo tenía promesa, los profetas habían profetizado, pero en este tiempo de 400 años no hay voz profética. En este tiempo de 400 años no hay voz de Dios. Dios no habla por ni Turín, ni el Urín, ni los profetas, ni los sacerdotes, y Dios no habla por ninguna parte. Aquí vemos un silencio profundo, extremadamente profundo, donde el pueblo lo único que tenían era la palabra de la Torá, era la palabra del Antiguo Testamento, era la palabra de los profetas, era la palabra que Dios había enviado, era la promesa, la esperanza, pero no había voz de Dios. Había un silencio extremo, y el silencio trae en nuestras vidas desesperación. El silencio viene a nuestra vida, el silencio de Dios llega a nuestra vida para probar nuestra fe. El silencio de Dios llega a nuestra vida para probar qué tanto nosotros estamos esperanzados en esa promesa, en esa palabra que Dios nos dio. También quiero citarte un último ejemplo. Quiero citarte la historia de David. David, el rey David, el profeta, porque también era profeta, el hombre, el joven que consultaba todo ante Dios. David, el hombre que no iba a la guerra sin consultarlo con Dios. El hombre que hablaba con Dios, que escribía los salmos. El hombre que tenía una relación y un corazón conforme a la voluntad de Dios. Vemos que en aquel tiempo, cuando este hombre, rey David, debía de estar en las tropas peleando junto con su ejército, enfrentándose al combate de los enemigos, David se quedó en su casa. Se quedó ocioso. David no estaba haciendo lo que tenía que hacer, peleando, defendiendo su pueblo como rey, como cabeza de la nación. David se quedó ocioso, ansioso en su casa, y la ansiedad y esa desesperación, ese tiempo de ansiedad trae desesperación a nuestras vidas. Eso hizo que David viera a aquella mujer paseándose por el patio de su casa, bañándose, como se dice, desnuda, y que David codiciara, y no solamente que codiciara, que David mandara a buscar a aquella mujer para acostarse con ella, pero no solamente para acostarse con ella, de hecho la embarazó, y luego que la embaraza, comete el acto, uno de los actos para mí, uno de los pecados más grandes de David, la muerte de Urías. Para mí, entre los pecados de David, para mí lo más grande y feo, horroroso, estuvo la muerte de Urías, de aquel hombre honrado, de aquel hombre fiel al trono, y también tuvo aquella ocasión cuando llevaban el arca, y el arca mató, no recuerdo este joven que iba agarrando el arca, y que el arca se iba como a caer, y él fue a agarrar el arca, y el arca, Dios lo mató ahí mismo. David eso le molestó muchísimo, y prácticamente yo puedo parafrasear que David dijo, bueno, vamos a ver dónde podemos dejar esta arca, porque esta arca yo no la voy a llevar para Jerusalén. ¿Qué casa queda cercana? Llévenla a la casa de Obedón y déjenla allí. Y allí dejaron el arca. Eso para mí tuvo un pecado grande de David, dejar el arca de Dios así por así. Si Dios mató a aquel joven, Dios sabe lo que hace. El caso es que luego que David comete el pecado con Betsabé, que mata a Urías, Dios hace un silencio en la vida de David. Usted lo puede leer en 2 de Samuel. Dios no le habla directamente a David. Y cuando Dios decide romper el silencio para con David, lo hace ¿cómo? Enviándole a otra persona, hablándole al profeta Natán.
Y le habla al profeta Natán y le dice al profeta Natán, ve y dile a David, ve y corrígelo. Y aquí el profeta usa una parábola de un hombre rico y aquí es donde corrige a David y le dice que Dios había perdonado su pecado, pero esto le causó a David mucha mortandad en su casa, mucha tristeza, pero Dios rompe el silencio para corregir al rey, al profeta de la nación. Desde Malaquía hasta el Nuevo Testamento, cuando Dios rompe el silencio, lo hace con Zacarías, con aquel sacerdote que le tocó en ese tiempo entrar al lugar santísimo, y dicen las escrituras que Zacarías era un hombre honrado, que obedecía a Dios, y Dios rompe ese silencio con Zacarías, y ahí es donde los ángeles le prometen que su esposa Elizabeth, que era estéril, iba a tener un hijo, a Juan el Bautista, y aquí Dios rompe el silencio. En Abraham, cuando Dios rompe el silencio con Abraham, lo hace para corregirlo y para decirlo, sé honrado, camina delante de mí y sé perfecto. No sé de qué forma Dios va a romper el silencio que hay en tu vida. Estoy hablando con aquellas personas que están pasando por esa temporada de silencio, que se han desesperado porque en sus oraciones no escuchan a Dios. No es lo mismo usted ir a la iglesia y escuchar a otro hablar de Dios, escuchar una buena prédica, escuchar una buena alabanza y escuchar a otro hablar de sus historias y de sus encuentros con Dios, a que Dios le hable directamente a usted, a que el mismo Dios sea quien le hable, sea por visión, sea por sueño, sea por revelación, sea con voz audible. No es lo mismo escuchar a otro. Y yo creo que hoy en día, dentro de las iglesias, mucha falta de voz de Dios. Se está hablando de Dios, pero Dios no está hablando. Se está hablando de Dios, pero Dios no está hablando. Y yo quiero decirte que Dios va a romper ese silencio en tu vida. Quiero decirte que Dios se va a aparecer en tu vida. No sé si es para corregirte. No sé si es para darte una palabra de bendición. No sé si es para llamarte a la atención. Yo no sé para qué Dios se va a aparecer en tu vida y de qué forma Dios va a romper ese silencio en tu vida. Pero sí te puedo decir, en el nombre de Jesús, que Dios se va a aparecer en tu vida y que esa temporada de silencio ha caducado, que esa temporada de silencio ha llegado a su fin. Tienes que estar a la expectativa, tienes que estar, mira, bien, pero bien despierta en todo momento, en todo tiempo. Tienes que tener los sentidos sensoriales, los sentidos espirituales, tu mirada espiritual, tu oído espiritual, tu visión espiritual, tus manos, todo tiene que tenerlo muy a la expectativa, porque Dios va a romper esa temporada de silencio. Yo te voy a profetizar en el nombre de Jesús, Shema Kiarabashaya, que no se va el 2025 sin que Dios rompa ese silencio. Yo necesito que tú abraces esta palabra. Yo necesito que tú te empoderes, Eva Shenda, en cuya presencia estoy. Siento una presencia poderosa de parte de Dios, de que no se termina este año sin que Dios rompa ese silencio en tu vida, porque el año 2026 será un año donde tú vas a caminar con Dios, donde Dios va a hablarte directamente a ti, no a través de otro, donde Dios se va a aparecer en tu vida, donde lo que estaba estancado, aleluya, será ensanchado, donde las puertas cerradas se van a abrir. Esa temporada de silencio, esa temporada de desierto ha llegado a su fin. Y recibe esta palabra en el nombre poderoso de Jesús, porque el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob ha decidido romper ese silencio en tu vida. Dios te bendiga de una manera muy, pero muy especial. Nos vemos en una próxima.